Obviamente esto es un pantallazo, el abrir cosas, las ideas de conocimiento que ustedes ya tienen porque lo han aprendido en el pregrado. Bueno, comenzamos entonces. Hematuria. La hematuria ustedes recuerdan que puede ser tanto microscópica como macroscópica, transitoria o permanente, y la vamos a clasificar también en glomerular o extraglomerular. En primer término, debemos decir, ¿esto es transitorio? ¿Cuáles son las causas más frecuentes de una hematuria transitoria? Estar con fiebre, la infección del tracto urinario, haber hecho un ejercicio físico exagerado, haber mantenido relaciones sexuales o traumatismo antes de la recolección de la orina. ¿Cuándo debemos sospechar que la hematuria es glomerular? Cuando el color es pardo, uniforme, no presenta coágulos, encuentra el bioquímico los cilindros de glóbulos rojos, lo cual nos va a estar hablando de un síndrome nefrítico. Los glóbulos rojos dismórficos son mayor al 80%, con un número mayor al 5% de acantocitos. Es frecuente y variable la magnitud de la proteinuria. Frente a una hematuria de tipo glomerular, debemos descartar enfermedades sistémicas, glomerulares primarias y hereditarias. Y en base del contexto clínico del paciente, se evaluará si sí o no se realiza la biopsia renal. Con respecto a la proteinuria, esta es un marcador de daño renal y es un predictor de riesgo cardiovascular. Ustedes saben que con las tiras reactivas solo se detecta las proteínas cuando su cuantificación es mayor a los 300 miligramos por litro. Y principalmente lo que nos va a documentar es la presencia de la albúmina. En base a las características de esta proteinuria, vamos a hablar de microalbuminuria a través de una determinación como es la relación de la albúmina-creatinina, que lo mejor es realizarlo en la primera orina de la mañana, puede ser en cualquier orina que recolectamos al azar, y donde el valor de la microalbuminuria está comprendido entre los 30 y los 300 miligramos de albúmina por gramos de creatinina. Hablamos de macroalbuminuria cuando el RAC es mayor a 300 miligramos por gramo de creatinina. La relación proteínas, no solo albúmina, sino proteína, creatinina, cuando da un valor mayor a 3,5 gramos por gramo de creatinina, es una proteinuria de rango nefrótico. Frente a la presencia de las proteínas, debemos determinar si el origen es glomerular, tubular, si esta proteinuria es por sobrecarga o es ortostática. ¿Cuándo sospechamos que la proteinuria es glomerular? Cuando es predominantemente a expensas de la albúmina. El rango puede ser nefrítico o nefrótico y el punto de corte son los 3,5 gramos en 24 horas. Evaluemos el sedimento, si hay cilindros granulosos, cilindros hemáticos, cuerpos ovales, y cada uno de ellos referenciado a determinada patología. La proteinuria es tubular, generalmente es baja, menos de 2 gramos por día, son proteínas de bajo peso molecular y se encuentran en situaciones de nefrotoxicidad, nefritis intersticial o isquemia renal. ¿Cuándo vemos una proteinuria por sobrecarga? Esto es cuando hay proteínas anormales, pueden ser las cadenas livianas o cadenas pesadas o toda la inmunoglobulina en el contexto de un mieloma múltiple, en la mioglobinuria. La tira reactiva en este tipo de proteinurias puede ser negativa y esto lo documentamos en el mieloma y en la rhabdomiólisis. Sospechen que nuestro paciente tiene una proteinuria de tipo ortostática cuando está ausente en la primera orina de la mañana. Este tipo de proteinuria es benigna y generalmente se presenta en población joven. Hacer una proteinuria en orina de 24 horas cada vez se efectúa con menos frecuencia. ¿Y cuándo pediremos proteinuria en orina de 24 horas? Cuando estemos en el contexto
de un síndrome nefrótico dudoso. Hablando de síndrome nefrótico, hay ciertos signos y síntomas que caracterizan a esta entidad, y es la presencia de una proteinuria masiva mayor a 3,5 gramos día, con una hipoalbuminemia generalmente por debajo de los 2,5 gramos por decilitro, y la existencia de un edema progresivo que rápidamente va a llevar a nuestros pacientes a la anasarca. Otras manifestaciones del síndrome nefrótico es la presencia de la hiperlipidemia con un perfil de tipo aterogénico, la lipiduria y la hipercoagulabilidad. ¿Cuáles son complicaciones del síndrome nefrótico? Estar en un estado de anasarca, tener trombosis venosas y arteriales, infecciones y, que está omitido en el slide, la aterogénesis acelerada. ¿Cuáles son causas secundarias de síndrome nefrótico en el adulto? La principal causa es la diabetes mellitus, por la prevalencia de esta enfermedad. Puede ser en el contexto de un lupus, una amiloidosis, infecciones crónicas, como son las del HIV, el virus B y el virus C. En el contexto de neoplasias, sujetos mayores de 50 años y generalmente se presentan como glomerulonefritis membranosa. Secundario a fármacos, los AINES, ampicilina, cefalosporina, rifampicina, el oro, interferón y el pamidronato. En todo síndrome nefrótico, las estatinas están indicadas en la gran mayoría de ellos. ¿Cuáles pueden ser las situaciones que nos llevan al síndrome nefrótico? La glomerulonefritis a cambios mínimos, que esto se ve en los niños, la esclerosis focal y segmentaria, la nefropatía membranosa, la diabetes, que es la principal causa de síndrome nefrótico en el adulto y de enfermedad renal crónica, así como el ingreso a diálisis en todo el mundo. ¿Qué ocurre en el síndrome nefrítico? Este es un síndrome de inflamación glomerular aguda. ¿Cuáles son las manifestaciones? Hematuria glomerular, que como dijimos antes, puede ser tanto macroscópica como microscópica, con glóbulos rojos dismórficos y cilindros hemáticos. Hay hipertensión arterial y esta es secundaria a la retención de sodio y de agua. Oliguria y caída del filtrado glomerular que puede llevar al paciente a la injuria renal aguda. Proteinuria en rango nefrítico. ¿Cuáles son complicaciones de un síndrome nefrítico? La insuficiencia cardíaca aguda, la encefalopatía hipertensiva y la injuria renal aguda. Etiologías de un nefrítico: la nefropatía por IgA, el lupus, vasculitis tipo ANCA positivo, crioglobulinemia, el Goodpasture. La postinfecciosa es la más frecuente y entre ellas puede ser postestreptocóxica secundaria al virus B, C y HIV. Y también podemos encontrar un síndrome nefrítico en el contexto de una endocarditis, solo por mencionar algunas de las etiologías. El síndrome nefrítico puede evolucionar a una glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Qué conceptos tenemos que tener de la injuria renal aguda? Recordemos que vamos a clasificarla teniendo en cuenta su fisiopatología en prerrenal, donde hay una hipoperfusión renal en el contexto del shock, de pacientes deshidratados, insuficiencia cardíaca o tal vez por abuso de los AINES. Un paciente con una injuria renal aguda prerrenal puede evolucionar a una falla renal intrínseca con daño estructural a nivel renal. Necrosis tubular aguda, glomerulonefritis, nefritis intersticial y vasculitis. Nosotros vamos a diferenciar a través del examen de orina si estamos en presencia de una injuria renal aguda, prerrenal o renal, determinando la osmolaridad urinaria, el sodio urinario, la fracción excretada de sodio, la densidad y el sedimento urinario. Con respecto a en una prerrenal, si encontramos cilindros, estos van a ser solo cilindros hialinos.
cosa que no va a ocurrir en el contexto de una injuria renal aguda renal, donde aparecen ya cilindros de tipo granuloso. La postrenal es por obstrucción urinaria, ya sea por litiasis, hipertrofias prostáticas, tumores. Y acá para el diagnóstico la clave es la ecografía, donde se visualizará la dilatación del sistema excretor urinario. Proteinuria, más hematuria dismórfica, más cilindros hemáticos, nos ponen en evidencia la presencia de una glomerulopatía, los cilindros leucocitarios de la nefritis intersticial. Cuando un paciente debe ir a diálisis en una injuria renal aguda, no se dializa únicamente por un valor de creatinina, sino por las complicaciones clínicas secundarias a esta entidad clínica. Y estas son acidosis metabólica severa, con un pH menor a 7.20, refractario al tratamiento médico que hemos instituido. Por una hipercalemia grave, con un potasio mayor a 6.5 mil equivalentes litros, o tal vez con menos, pero que tenga cambios electrocardiográficos. Indicamos la diálisis en forma directa en intoxicaciones para depurar el litio, metalón, etilenglicol y los salicilatos. Es indicación de diálisis en ir a la sobrecarga hídrica con edema pulmonar que haya sido refractaria a nuestro tratamiento médico. Manifestaciones clínicas de la uremia, la encefalopatía urémica, la pericarditis, la neuropatía, tener una urea mayor a los 200 miligramos por decilitro, presentar anuria u oliguria extrema con una diuresis menor a los 200 mililitros en 12 horas o disnatremias severas, ya sea por un sodio mayor a 160 o por un sodio menor a los 115 miliequivalentes por litro. Recuerden que la enfermedad renal crónica es una entidad donde se provoca un deterioro lento, progresivo e irreversible de las funciones del riñón. Se diagnostica la enfermedad renal crónica con un daño renal, con o sin disminución del filtrado glomerular, puesto en evidencia ya sea por una biopsia renal, por marcadores de disfunción renal en sangre, en orina o a través de las imágenes, o bien por una disminución del filtrado glomerular menor a los 60 mililitros por minuto con o sin daño renal. Este daño estructural o esta disfunción, que es el deterioro del filtrado glomerular, se deben mantener por un periodo igual o mayor a los 3 meses. ¿Quiénes están en población de riesgo de tener una enfermedad renal crónica? Los sujetos mayores de 60 años, los diabéticos, hipertensos. Estas son las dos patologías que más frecuentemente llevan a la enfermedad renal crónica. La enfermedad cardiovascular, antecedentes familiares, la obesidad, solo por mencionar algunas de las entidades que constituyen un riesgo para esta situación clínica. En enfermedad renal crónica, la albuminuria es el predictor más fuerte de progresión de la enfermedad. En un paciente con enfermedad renal crónica debemos evitar todos los nefrotóxicos. Va a haber que realizar el manejo de la anemia, el control del trastorno mineral óseo y hay que derivar oportunamente a los pacientes, planificar la terapia sustitutiva ya en el estadio número 4. Nosotros debemos hacer el estadiaje de la enfermedad renal crónica y para establecer de este modo un pronóstico. Y ustedes ven la carga y el peso que tiene la presencia de la albuminuria.
sea esta como microalbuminuria o como macroalbuminuria. Entonces vamos a tener en cuenta y vamos a clasificar en esta mayor severidad o menor severidad, teniendo en cuenta este parámetro y la evolutibilidad de la enfermedad renal crónica en sus 5 estadios. El estadio 1, donde el filtrado glomerular es normal, pero tenemos daño estructural, hasta llegar a un grado 5, donde el paciente tiene filtrado glomerular menor a 5 y ya va a tener que ingresar algunas de las terapias sustitutivas renales. Para los clínicos tenemos que actuar en prevención, en saber quiénes son los pacientes que pueden evolucionar a la enfermedad renal crónica y saber que en el estadio 3 es donde comienzan a aparecer las manifestaciones que van a llevar finalmente al estado de la uremia, que es el estado 5, y a donde deberíamos evitar que los pacientes lleguen. La enfermedad renal crónica conlleva un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y de mortalidad prematura. Esta es la principal causa de muerte en la enfermedad renal crónica, por lo cual hay que hacer un manejo agresivo del riesgo cardiovascular. Y tenemos 3 ítems importantes en los cuales tenemos que actuar. Primero, en el control de la presión arterial. El objetivo tiene que ser individualizado, pero como se hace también para el colesterol, cuanto más bajo, sin efectos adversos, mejor. Bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona y ECA-ARA2 para reducir la albuminuria. Es el pilar fundamental del tratamiento en la enfermedad renal crónica. Y la incorporación de los inhibidores de la SGLT2 en diabéticos y en no diabéticos con enfermedad renal crónica reducen la progresión y los eventos cardiovasculares. La finerenona reduce la progresión y los eventos cardiovasculares en diabéticos con albuminuria persistente pese al uso de IECA o ARA2. Hay que hacer el control de los lípidos, es el uso de las estatinas como parte integral del manejo cardiovascular. Nefropatía diabética. Debemos hacer una prueba anual con filtrado glomerular estimado y con la relación de la albúmina creatinina, es decir, con el RAC en diabéticos tipo 1 a partir de los 5 años desde el diagnóstico de la diabetes mellitus. Y en diabetes mellitus tipo 2 o en adultos con diabetes latente autoinmunitaria, es decir, en el LADA, desde el momento del diagnóstico de la diabetes. Dijimos que la nefropatía diabética es una patología muy frecuente, en general no se biopsia, pero ¿cuándo debemos biopsiar a un diabético? Si se comprueba una proteinuria mayor a 1 gramo día en orina de 24 horas, en los pacientes con diabetes mellitus de una duración inferior a los 5 años. Cuando se aprecia un rápido deterioro de la función renal, en ausencia de retinopatía diabética, la nefropatía corre paralela a la retinopatía diabética. Entonces duden de esta situación si no hay retinopatía. Si existen alteraciones en el sedimento urinario, la presencia de los hematíes dismórficos. Cuando se compruebe un rápido deterioro del filtrado glomerular estimado en el paciente con diabetes mellitus y una función renal previa que estaba estable, en presencia de signos clínicos y o analíticos de una enfermedad autoinmune asociada a la diabetes. Y el último tip tiene que ver con la presencia de la litiasis urinaria. La litiasis urinaria tiene una alta prevalencia. Debemos considerarla como una enfermedad metabólica. El 70 al 80% de los litos son de oxalato de calcio. El paciente puede presentarse con un dolor cólico intenso de aparición súbita. Puede presentar disuria, polaquiuria, fiebre o febrícula y hematuria. Es aconsejable, luego de un cólico renal por lito, esperar 30 días para iniciar los estudios metabólicos, si no pueden tener muchos errores diagnósticos. En sangre y en orina
Vamos a estudiar sodio, potasio, calcio, fósforo, ácido úrico, citrato, oxalato, creatinina y determinar el pH urinario. Recuerden que los litos de ácido úrico son radiotransparentes. En el contexto de la sospecha de la litiasis urinaria, si bien el primer examen complementario de imágenes que realizamos es la ecografía, el gold estándar es la tomografía computada helicoidal sin contraste, que es lo que corresponde a la uro-TC. ¿Qué enfermedades predisponen a la litiasis urinaria que tienen que estar en nuestra evaluación diagnóstica? La enfermedad inflamatoria intestinal, el mieloma, sarcoidosis, hiperparatiroidismo, hipervitaminosis D, síndrome metabólico, enfermedad renal poliquística, la cirugía bariátrica y las resecciones del ilio. Muchas gracias y espero que les haya sido útil estos tips.